Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. El título que le puse a esta mesa es una mesa espiritual. Y yo digo amén, porque es una mesa espiritual. No es una mesa natural. No es una mesa que nosotros llevamos adelante como un rito, como una costumbre. Es algo que entendemos que el Señor proveyó. Entendemos que desde la antigüedad necesitábamos el fortalecimiento de esta mesa. Y claro, Israel necesitó de esta mesa y la iglesia necesita de esta mesa. El pueblo de Dios necesita de la mesa que Él ha provisto. Y esta es una mesa espiritual. Y venimos hablando de que necesitamos alcanzar lo celestial. Y para que eso acontezca, nosotros tenemos que desarraigarnos y hacer morir todas las cosas terrenales. Porque hay facetas en las que la iglesia transita. Una parte que es terrenal, una parte que es espiritual y una parte que es celestial, con el Señor para siempre. Pero para poder pasar de lo terrenal, como hemos aprendido, a lo celestial, tenemos que ser una iglesia espiritual. Y de eso, bueno, hemos hablado el fin de semana pasado y espero puedan ahí seguir repasando. Durante la semana estuvimos hablando que necesitamos ser una casa espiritual, no solo en la iglesia, sino que nuestra vida delante del Señor tiene que ser de manera espiritual. No podemos salir de este lugar
y ser los mismos, ni manejarnos como cuando no teníamos al Señor, sino que tenemos que estar atentos espiritualmente a lo que el Señor traslada en su palabra. La manera de nosotros ser espirituales, dice justamente la Escritura, y eso lo podemos plantar ahí en Mateo en el capítulo 7, en el verso 24, que dice que nosotros edificamos sobre la roca y que el Señor compara a alguien sabio a aquel que lleva adelante lo que escucha, porque esa es una buena edificación. No es solo oír está bien, pero dice que nosotros tenemos que ser hacedores. Dice que tenemos que poner en práctica, entonces nos convertimos en esa mujer sabia, que dice la Escritura conforme Proverbios, y está hablando de la iglesia. Una iglesia que se maneja con sabiduría es una iglesia que escucha y pone en práctica lo que oye. No intenta que el otro lo lleve a la práctica. Primeramente trabaja sobre cada uno. Porque no somos el Espíritu Santo. Él trabaja en nosotros y Él trabaja en cada uno de nosotros. Entonces lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Entonces lo que necesitamos son los dones del Espíritu, son los bienes del Espíritu, son las cosas del Espíritu. Todo lo relacionado a lo espiritual es lo que necesitamos para alcanzar la estatura del varón perfecto y que cuando Él nos llame a su presencia, nosotros estemos listos para habitar en los lugares celestiales donde está Cristo. Y dice que por medio de la fe, nosotros, si lo habla proféticamente, estamos sentados en lugares celestiales. Y la iglesia tiene que decir amén. Y es una iglesia esforzada. Se nos ministró desde el comienzo. Tiene que haber un esfuerzo por permanecer en el Señor. Amén. Entre muchas otras cosas, porque el Señor hace más abundantemente de lo que nosotros esperamos y pedimos. Entre muchas otras cosas, hoy la mesa va a hacer que entendamos lo espiritual y que ya no nos manejemos de manera terrenal ni natural, porque podemos involucionar hasta lo diabólico, fíjese usted. Entonces tenemos que estar atentos en qué lugares nos movemos, en qué campos estamos espigando, de qué manera nos conducimos, porque no es simplemente venir a la iglesia el domingo 2 horas y después aleluya, aleluya, y en tu casa hacer la tuya. O como el cura Gatica, que predica, predica y no practica. El Señor quiere que nos convertamos en una iglesia espiritual. Claro, lo terrenal es los primeros rudimentos, que están bien, pero no nos podemos quedar en esos lugares, porque el alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Y está hablando de una dieta espiritual que tiene que cambiar. Hay una premisa que dice que somos lo que comemos. Entonces vamos a comer y a beber a Cristo. Una vez más, entonces de nosotros va a emanar olor a Cristo. Y nos vamos a conducir y vamos a andar como Él anduvo. Amén. Qué maravilloso lo que el Señor va a derramar y ya ha comenzado desde el comienzo de la reunión, valga la redundancia. Porque nosotros venimos, nos presentamos de forma natural, pero acá, por medio de la fe, comienzan a acontecer cosas espirituales en la reunión de los santos, como un campamento que adora al Señor. Amén. Miren qué trabajo que tenemos. Vamos a pedirle ahí en su lugar, desde la apertura, Señor, yo voy a recibir tu palabra, pero por favor, pon en mí lo espiritual solamente, y eso hará que se desarraiguen todas las demás cosas que están ahí muchas veces y cada uno de nosotros las conocemos. Sabemos cuáles son las cosas que necesitamos hacer morir, pero definitivamente no que queden ahí por la mitad. No cometer esos sincericidios de decir, bueno, yo soy así. ¿Qué se le va a hacer?
el Señor nos llama a que cambiemos. Y Él por medio de su Espíritu nos da esa posibilidad para que podamos estar listos para el tiempo de su venida. Amén. Claro que sí. Vamos a comenzar a modo de inicio. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjense, son locura y no las puede entender, prestemos atención a eso, porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros, desde este lugar, se traslada la palabra y nosotros simplemente la tomamos de manera natural, y claro, son palabras sabias, son palabras del cielo, son palabras de Dios. No es algo terrenal, es algo que viene del cielo, porque dice que Cristo es la palabra y Él mismo dijo de sí: yo soy el pan que descendió del cielo, una comida, pero una comida espiritual, una comida que viene del cielo. Si nosotros simplemente la atesoramos de forma natural, de forma terrenal, vamos a decir: qué lindo, qué bien que suena esto. Como cuando también pensamos: qué lindo y qué bien que suena esto, cualquier otra frase que dice otro pensador. Y hasta la compartimos. Pero muchas veces no somos capaces de compartir un versículo bíblico del Padre de las luces. Esas son palabras. Miren que hay poesía en la Escritura. Hay verdades, hay exhortación, hay disciplina. Hay consejo. No de hombre, ni por sabiduría de hombre, sino del Espíritu, trasladada al Espíritu. Y nosotros hemos sido beneficiados por medio del Señor, porque Él dice que le plació habitar en medio nuestro. Qué maravilloso eso. Entonces tenemos que reivindicar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hace y lo que Él hará. Se acabó el tiempo de no discernir, porque yo no creo en que la iglesia no tenga entendimiento, porque Él dice que lo tiene que simplemente aperturar. Estaba el entendimiento, pero dice que el Señor, por medio de una mesa, por medio del partimiento del pan, les abrió los ojos del entendimiento. Lo tenían ahí. Por eso digo que ninguno de nosotros vamos a poder poner excusas delante del Señor. La iglesia no va a poder poner excusas delante del Señor, porque va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Conforme Corintios en el capítulo 5, en el verso 10. Todos compareceremos. ¿Quiénes? Todos los que creen en Cristo van a comparecer ante un tribunal, porque hay un tribunal del Padre también, donde habrá un juicio, el gran trono blanco, donde se van a juzgar las obras de los que no creyeron. Pero también va a haber un tribunal de Cristo donde se van a juzgar las obras de los creyentes, sean buenas o sean malas. Y entonces ahí se va a definir quiénes son los que se van con el Señor y quiénes son los que se quedan a lavar las vestiduras. Es importante. Ahí dice que entonces hay veces que nuestras obras no son buenas. Pero qué maravilloso, porque si hay un tribunal del Padre y hay un tribunal del Hijo, también hay un tribunal del Espíritu Santo. Y esa es la mesa del Señor, en donde dice que nosotros tenemos la posibilidad de examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. Esta es una mañana de oportunidades, mis amados. Hermosa mañana delante de la presencia de Dios.
para que podamos tener entendimiento de lo que el Señor está haciendo, valga la redundancia, en los tiempos finales, postreros. Amén. Entonces, el hombre natural jamás va a percibir lo que es del Espíritu. Entonces necesitamos la llenura continua del Espíritu Santo para poder asimilar de forma espiritual lo que recibimos. Y que realmente nos vayamos de este lugar transformados por medio de la palabra. Un escalón más de su vida para acercarnos al Señor. Y para eso es importante quitar todo pensamiento terrenal, todas decisiones, todo acto preconcebido, cosas que venimos trayendo y que se anteponen a la Escritura. Y en definitiva, porque dice la Biblia que hay muchos que resisten al Espíritu. O sea, no que no entienden, no que no les parece que es sobrenatural, lo resisten. Prefieren otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en la carta de Pedro menciona de que hay muchos que ignoran voluntariamente. Esa es la peor de las ignorancias. Quiero ignorar. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? El Señor no viene a eso. Él viene a salvar y a sacarnos de esos lugares de necedad. Amén. Son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le rogamos al Señor en esta mañana? Que continúe aperturando nuestro entendimiento para que podamos recibir lo espiritual y discernirlo de esa forma y procesarlo de esa forma. Y que aunque al principio no sea causa de gozo, lo que muchas veces la Escritura en ese orden disciplinario hace con nuestra vida, nosotros sepamos que a medida que transcurre el tiempo va a dar fruto apacible de justicia. ¿Amén? Claro que sí, esa es la iglesia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Corintios, continúa en la versión Reina Valera 1960. Qué hermoso que es escuchar la palabra de Dios, amados. Realmente. Dijimos entonces, Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, fíjense, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, fíjense. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos bebían y todos comían lo espiritual. Todos. En este lugar todos estamos comiendo y bebiendo de lo espiritual. De alguien que está con nosotros, o sea, de Cristo. Fíjense que en la antigüedad, y esto es un pasaje que a mí realmente me voló la cabeza, así, porque habla claramente de que había cristianos, porque dice que la roca que lo seguía, ¿quién era? Impresionante.
Porque todo es por Él y todo es para Él. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él subsisten. Porque Él es el principio y Él es el fin. El alfa y la omega. El que era, el que es y el que ha de venir. Porque Él vendrá, amados. Pero mientras le esperamos, te esperamos, Señor. Participamos de la mesa. Porque como dijimos al principio, es una identificación de los que esperan al Señor. Pero lo disciernen de forma espiritual. No es, hay Santa Cena, es cierto que es una vez al mes y tenemos que ir porque Dios está más poderoso ese día. Es importante estar en la presencia de Dios. Y cuando participamos de la mesa, tiene que haber gratitud. Y tenemos que pensar en estas cosas, no en lo terrenal que Él puede llegar a ser, porque Él lo hace. Porque Él lo hace. Él dice, si hay debilitados, van a ser fortalecidos. Si hay enfermos, van a ser sanados. Y si hay algunos que duermen, van a ser despertados. Pero eso lo tenemos que asimilar de forma espiritual. Porque si no estaremos pensando solamente, y Dios no tiene poder solamente para sanar los cuerpos físicos. Él tiene poder para sanar al cuerpo, a su cuerpo, que es la iglesia. Sanarla de lo terrenal, sanarla de lo emocional, sanarla de cuántas cosas que le fueron impartidas erróneamente y por las cuales camina por senderos que no son los adecuados. Entonces, la mesa tiene la particularidad de sanar lo espiritual, porque es en definitiva lo que necesitamos. No limite al Señor, amado. El Señor te puede sanar hoy, en el nombre de Jesús, tus huesos, tu sangre, tu corazón, tu diabetes. Claro, porque Él es poderoso, pero es mucho más poderoso que eso. Porque es la preparación, es una dieta para que nosotros podamos recibir lo celestial. Es una subida en nuestra manera de conducirnos. Porque la iglesia no fue preparada para que se quede en la tierra. La iglesia está siendo preparada, es una entidad poderosa porque está llena del Espíritu Santo para descontaminar lo terrenal, para ella descontaminarse, porque su lugar, donde está el Señor, que es 3 veces santo, necesita llegar de esa forma. Por eso en el último tiempo dice claramente, buscad la paz, buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una transformación para que nosotros podamos estar en los lugares celestiales. Pero para eso no puede haber nada de lo terrenal. Porque lo terrenal está corrupto. Si no, no hubiese dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos purifique. Nos hubiese dejado así como está. Y si solamente los creyentes, dice la Escritura, esperamos de Cristo lo que es de la tierra, somos los más dignos de lástima, porque nosotros esperamos del cielo a nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Miren la segunda parte de lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Comieron lo espiritual? ¿Bebieron lo espiritual? Pero dice que de la mayoría de ellos, de los más de ellos, Dios no se agradó. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, iglesia del Señor, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 7 dice, no seáis idólatras,
como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Comieron y bebieron, pero dice que no era una comida natural. Comieron y bebieron de lo espiritual. Y después, como si nada, se levantaron a jugar. Después usted, si quiere, mire lo que significa jugar. Yo creo que todos entendemos lo que significa jugar. Y hasta podríamos decir claramente, conceptualmente, para todos entender con lo del Señor, no se juega. Y muchas veces los creyentes nos conducimos de esa forma. Necesitamos al Señor, más que nunca, para no tomar en vano lo espiritual que Él traslada. No es lo que a nosotros nos parece, no es como a nosotros nos parece, es como el Señor dice. Este es un tiempo, como en el tiempo del principio de la iglesia, donde se dieron directivas, donde el Espíritu Santo es el que dirige. Siempre fue de esa manera. ¿Por qué sería la excepción en este último tiempo? Donde se están siguiendo directrices desde otros puntos, desde otros campos, desde otros escenarios. Y los cumplimos a rajatabla. Y eso viene justamente a quitarnos lo que el Señor, por medio del Espíritu, hace por medio de directivas. Porque el Señor no tiene un comité. Él es Señor. Él dice y las cosas se llevan adelante. Entonces a la iglesia le dejó al otro consolador, al Espíritu de verdad, al que os guiará toda verdad. El que va a reivindicar a Cristo. Y entonces hay directivas. Entonces nosotros tenemos que posicionarnos y pedirle al Señor que nos haga entender espiritualmente lo que significa formar parte del pueblo de Dios, lo que significa ser una oveja del redil de Dios, lo que significan las autoridades espirituales. Y si no nos hemos conducido de esa manera porque lo tomamos de forma terrenal, es una mañana maravillosa para que eso sea cambiado y para que en este último tiempo comprendamos y adaptemos lo espiritual a lo espiritual. Porque Dios es piramidal. Está Él por sobre todas las cosas. Y Él deja directivas para la familia, Él deja directivas para la iglesia, Él deja directiva para los siervos, Él deja directiva para los ministros, Él deja directiva para las ovejas, para el pueblo, para todos, para que nos conduzcamos de manera espiritual y bajo los parámetros del Señor. Eso es importantísimo que como iglesia lo entendamos, porque viene un tiempo donde cada uno tendrá que definirse, porque el Señor lo trasladó. Y vuelvo a la carga, va a haber un tribunal donde van a ser juzgadas todas las obras y delante del Señor, ¿qué pensamiento propio va a prevalecer? Ninguno. Ahora, si el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, yo creo fervientemente que el Señor abrió un tiempo de oportunidad para la iglesia. Pero un tiempo poderoso, porque dice que en el último tiempo Él va a derramar de su espíritu de una forma contundente sobre toda carne, para que justamente prevalezca lo espiritual. Sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos. Y ya no se manejarán de forma terrenal. Porque dice que soñarán sueños
porque dice que profetizarán, porque dice que llevarán adelante cosas que tienen que ver con el Señor. Ya no estarán preocupados por el día de mañana, ni por los afanes, porque el tiempo está cerca, amados. No sé cuántas santas cenas tendremos. Pocas ya en esta tierra. Pero los que esperamos al Señor, pero los que oramos y velamos para ser tenidos por dignos, aquellos que queremos pasar el vimá al tribunal de Cristo y ser aprobados por el Señor, sabremos que habrá una cena de bodas para la novia que ama al amado. Pero el tiempo de preparación es hoy. El día de salvación es hoy. No juguemos. No comamos y bebamos y después como que. No es de esa forma. Lo tenemos que entender, amados. Y como se nos ministraba en las ofrendas, tenemos que trasladarlo a nuestros hijos. No hay tiempo. No podemos ser espirituales nosotros y nuestros hijos no conocer al Señor. No hay tiempos. Es importante trasladar lo de Dios. Amén. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bueno, ya sabemos que se puede fornicar de forma natural, se puede fornicar de forma espiritual, porque justamente la idolatría y lo que apertura la idolatría hace que se muevan todos esos lugares de perversión. Por eso, cuando Abraham tuvo que enfrentar a los reyes de Sodoma, dice que se le apareció Melquisedec, figura de Cristo. ¿Y qué le dio? Santa Cena. Dice que nosotros, antes de que venga el día del Señor, justamente será enviado Elías para que haya reconciliación. Y si está Elías, ¿quién está también? Que tiene que batallar. También está Jezabel, que tiene que ver y está relacionado con los pecados sexuales de los cuales nosotros necesitamos ser limpiados. Así nomás lo digo, porque iba a dar toda una teología. Y eso nos acontece a todos. Tenemos que empezar a mirar con detenimiento, valga la redundancia, lo que oímos, lo que vemos, lo que permitimos que se vea, lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Lo tenemos que hacer nosotros, amados. Y cuidar a nuestros hijos. Pero si no nos cuidamos nosotros, mucho menos vamos a cuidar a los nuestros. Miren qué importante, necesitamos que el Señor nos limpie. Tesalonicense habla de que antes de la venida del Señor tiene que haber una unión en lo familiar. Y dice que tiene que ser quitada toda inmundicia. Y eso está a nivel potestad, mis amados. Porque lo inmoral y lo que tiene que ver con lo sexual está distorsionado. Y continuamente, en todos los medios, continuamente donde está alguna situación, quieren meter lo distorsionado en cuanto a lo sexual. En las propagandas, en los colegios, en fin, en todos los lugares habidos y por haber. Pero la iglesia fue llamada a ser pura. Y la iglesia también tiene que ser limpiada de todas esas cosas. Pero bendito sea el Señor, estamos delante de la mesa. Para que se rompan todas las cadenas de opresión. Y la iglesia se maneje en libertad.
Amén. Porque hay impartición. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. No eran solamente los que llevaron adelante de forma física ese pecado, porque dice que se mezclaron con moabitas y empezaron a rendir culto a esos dioses. Con tal de tener el placer sexual y deleitarse en esos pecados, dijeron, bah, ¿a quién hay que adorar? Ahora no fue solo a ellos. La Biblia dice, cayeron en un día 23.000. O sea, sí que salpica. El Señor nos ayude, amados, y nos fortalezca en esas áreas porque hay turbulencia en los aires. Y cada uno sabrá, por eso estamos en el tribunal del Espíritu Santo, que es la mesa, el pan y la copa, para un autoexamen. No para quedarnos en esos lugares, para arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, para que ese pan nos fortalezca porque comemos a Cristo, para que ese vino donde hay amargura comience a haber gozo y cambie lo que tenga que cambiar, que no se quede ahí por nosotros y por nuestras generaciones. Que no seamos, no ignoremos estas cosas, dice el apóstol Pablo, que comieron todos de una comida espiritual y bebieron todos de una bebida espiritual. Pero de los demás, de ellos, no se agradó el Señor porque terminaban de estar en la presencia del Señor y se iban a jugar. Y entonces empezó a marcar cosas. El verso 10 dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero bendito sea el Señor, que la mesa fortalece, redirecciona, purifica, perdona pecados, pero que hoy no sea una mañana más donde hemos sido convocados como congregación para participar de la mesa, sino que podamos hacerlo con entendimiento y que de ahora en más y conforme lo que el Señor va a hacer y ya está haciendo, nosotros transitemos este último tiempo de manera espiritual, esperando lo celestial. Amén. La Biblia enseña por figuras. Es más, ahí leímos un pasaje donde dice que todo lo que les aconteció es para ejemplo, para figura, para que nosotros podamos entender algunos principios. Y entre muchas cosas que el Señor muestra a través del profeta Elías, también hace mención de que Elías es figura de la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Elías, leemos las Escrituras y en los diferentes órdenes, nosotros podemos imitar y nosotros podemos tener como ejemplo la vida de este hombre de Dios. También hace una mención la Escritura, por eso necesitamos asimilarlo de forma espiritual. Porque dice que este hombre fue arrebatado sin ver muerte. Y eso es lo que le va a acontecer a la iglesia. Entonces claramente podemos ver ahí de que Elías representa a la iglesia que va a ser arrebatada por el Señor. Y dice que a Elías se le dio una dieta.
Y dice que Elías tuvo 3 facetas en esa dieta. Primeramente una dieta natural, terrenal, porque dice que era alimentado por cuervos, de día y de noche. Y que tomaba agua del arroyo, comía y bebía. Y estaba en la presencia del Señor. Eso representa lo terrenal, eso representa lo del principio. Y si la iglesia al principio, claro, son los primeros rudimentos, es lo que vamos aprendiendo. Pero no nos podemos quedar mucho tiempo en esos lugares. Por eso el Señor tuvo que ir cambiándole la dieta a Elías y la iglesia está siendo cambiada en su dieta. Amén. Ya deja de comer lo terrenal, ya deja simplemente de esa leche que es para los primeros pasos, para los niños. Después tiene que empezar a comer vianda, algo más fuerte, algo que lo va a sostener. Porque si se mantiene en lo del principio, puede ser corrida. Porque es lo que comúnmente representa el tabernáculo. Que dijimos que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No nos podemos quedar mucho tiempo en las puertas. Tenemos que entrar, amados. Porque eso es estar debajo del sol. Y el sol es una luz natural. Porque en el atrio alumbraba el sol, pero en el lugar santo alumbraba el candelero. Y había techo, había cobertura. Entonces dice que después se le dio una comida sobrenatural por medio de la viuda. ¿Recuerdan? Se le cambió la dieta. Y esta mujer entendió. Nosotros tenemos que ser esa mujer espiritual, la iglesia, que entiende quién está delante de nosotros, pero también quiénes somos. Porque dice que se le dio harina y se le dio aceite y dice que hubo ahí una multiplicación de algo sobrenatural, algo que no podía darse desde lo terrenal. Pero después dice que cambió, porque tuvo que haber una preparación porque Elías iba a ser arrebatado por el Señor. Ya no se quedó en esa dieta de lo terrenal, no solo se quedó con la dieta espiritual y sobrenatural, sino que tenía que haber una preparación, porque lo espiritual nos prepara para lo celestial. Porque esos son los lugares donde vamos a estar, amados. No nos vamos a quedar mucho tiempo en estos lugares. Es más, si lo piensa de forma terrenal, más de 80 años, algunos más, otros menos. Caput. La pijama de madera viene. Pero el Señor venció la muerte. Y está preparando moradas. No terrenales, celestiales. Para que en donde Él está nosotros estemos. Pero solamente lo podemos percibir de forma espiritual, porque se discierne de forma espiritual. Y dice que fue un tiempo de prueba que pasó Elías en el último tiempo. La iglesia va a pasar por un periodo de prueba muy fuerte. Va a estar en el desierto espiritualmente hablando. Y si nos mantenemos en lo terrenal vamos a ser eliminados. Ahora, si ya hemos comido algo sobrenatural, de la misma manera en este último tiempo, así como lo hizo en el último tiempo de Elías, que le cambió la dieta, se la fue dando más fuerte el Señor. Dice que ya no fueron ni los cuervos, ni el arroyo, ni la viuda, sino que vino un ángel a darle de comer a Elías. Una torta cocida en ascuas y una bebida que lo iba a fortalecer para ir al monte de Dios, a Horeb. Aleluya. El Señor nos dé entendimiento. Eso es lo que está haciendo Cristo
con nosotros, con la iglesia. Le está cambiando la dieta. Porque hay una preparación. Desde los lugares celestes vinieron a fortalecer los Elías. Y desde esos lugares vendrá el Señor a fortalecernos. Yo me resisto a no ver ángeles. Por favor, Señor, hacelo con nosotros también. Cada vez que menciona el tiempo del fin y la iglesia que va a ser levantada y los movimientos de Cristo, siempre hay una actividad angelical. Lo creo espiritualmente, aunque mis ojos no lo puedan ver. Lo creo. Pero qué maravilloso sería verlos. Y eso va a acontecer. Señor, tenga misericordia y nos conceda que mientras estoy predicando, haya dos, uno a un lado y otro al otro. Y ustedes no tengan que ver solo esta figura. Pero esto es espiritual. El hombre natural no lo va a poder percibir, porque para él es locura. Pero evidentemente para el Señor no. Y para los que creemos en Cristo, tampoco. Amén. Qué maravilloso. El Señor está cambiando. Esto es una dieta espiritual. Porque es una comida espiritual. Porque es una mesa espiritual. Voy terminando. Y adoramos al Señor. ¿Está recibiendo la palabra, amados? Ella no va a volver vacía. Va a cumplir el propósito por el cual está siendo enviada. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor. Miren lo que pasó primeramente. Recibió. Nosotros estamos recibiendo del Señor. No estamos recibiendo desde lo terrenal. Estamos recibiendo desde lo celestial. Y nosotros lo asimilamos de forma espiritual. Yo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado. El Señor nos está enseñando y nosotros necesitamos aprender. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿cómo tenemos que entrar por las puertas? Con acción de gracias. Hay gratitud en la mesa. Se desprende gratitud al Señor. Pero eso también es trasladado a nosotros por medio de la mesa, porque dice que la gratitud, el ser agradecidos, abre puertas dimensionales. Entonces no puede quedar excluido de lo que somos. Tenemos que ser agradecidos, amados. Si usted y yo estamos en este lugar, tenemos que ser agradecidos. Porque el Señor hizo así. Nos rescató de tinieblas, de muerte. Y por un tiempo simplemente vamos a andar por valles de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Eso fue lo que le dijeron los ángeles a Elías. Vamos, come, bebe. No le dijeron a Elías, fíjate que vos estás ahí medio... Come y bebe porque largo camino te resta. Aleluya. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él ministra la memoria, Él ministra los pensamientos. Él cambia, porque hay una transformación. Él sana lo que fue.
lo restaura para que nosotros podamos percibir lo nuevo del Señor, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Porque Él dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él ministra la memoria. Y entonces son desechados pensamientos, cosas que pueden dañarnos, que nos han dañado. En la mesa son sanadas y son restauradas, para que todo lo que empiece a percibir nuestra vida y nuestros pensamientos sea nuevo, sea lo de Dios. Aleluya. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tenía poder aquella sangre, pero esta sangre tiene mayor y mejor poder, porque es la sangre de Cristo, un cordero inmolado, sin manchas y sin arruga, que ha dado su vida en propiciación por la nuestra. Aleluya. Hay perdón de pecados en la mesa del Señor. Hay abundancia, y conforme esa sangre dice que también hay gozo. Y no es un gozo temporal, no es un gozo terrenal, no es un gozo natural, es un gozo perpetuo. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, miren, es una mesa espiritual. Todas las veces que comieres este pan y todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Iglesia, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. En esta mesa hay identidad. La mesa de los salvos, pero hay una mesa espiritual que nos traslada y nos hace entender que hay una iglesia que ama la venida del Señor. No la tiene por tardanza. Por eso la iglesia dice, de igual forma que el Espíritu, porque el Espíritu dice y la iglesia dice, ven Señor Jesús, porque es una iglesia que le espera. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, en la mesa hay dignidad. Participen todos de la mesa. Y si hay cuentas que arreglar con el Señor, esta es la mejor mañana. Porque dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, pero el Señor está abriendo el entendimiento para que podamos discernir, porque dice que el hombre espiritual puede discernir lo que es del Espíritu, y solamente el hombre espiritual puede participar de la mesa, pero hay que hacerlo de manera espiritual. Aleluya. Juicio. Va a haber un tribunal y la iglesia lo tiene que entender, lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Va a haber un tribunal. Todos estaremos delante del Señor. Esto ocurrirá pronto y será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque la final trompeta sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Por lo cual hay muchos enfermos, pero si no disciernen. Pero el que discierne, aunque esté enfermo, va a ser sanado. Aunque esté debilitado, va a ser fortalecido. Lo tenés que creer hoy. Y los que estén dormidos van a ser despertados. Aleluya. Si pues nos examinásemos en este tribunal,
en esta mesa espiritual, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, porque no estamos comiendo una mesa natural ni una mesa terrenal, estamos comiendo y bebiendo de una mesa espiritual que nos apertura y prepara el camino para nosotros recibir al Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, conmigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, tu sangre mi maldad lavó, gracias